Amigos de Actualidad y Panorama, un cordialísimo saludo, bienvenidos a este espacio de cada miércoles a través de nuestro perfil de Facebook, la fanpage Actualidad y Panorama, y desde el canal de YouTube aprovechamos para saludar a los canales locales de televisión de los diferentes municipios de Caldas que retransmiten este programa de Actualidad y Panorama. Como siempre, con un invitado especial. En esta oportunidad traemos a Pedro Felipe Hoyos Corbel. Él es editor, él es escritor, es librero, es historiador y precisamente viene a refrescarnos la memoria, a traernos del recuerdo a la Manizales antigua, a la Manizales de antes. Y con él vamos a ir pues auscultando y avanzando en esa Manizales antigua que todos añoramos, desde su fundación, desde sus primeras calles, desde sus primeros establecimientos comerciales, sus primeros negocios, empresas, los bancos, en fin, todo lo que hace parte de la historia de Manizales, y lo vamos a ir recreando en este diálogo, apoyados en las imágenes de una Manizales antigua, pues que está editada en un libro muy especial que estamos seguros muchos manizaleños y caldenses quisieran tener en su biblioteca y quisieran deleitarse mirando estas fotografías antiguas de la fundación, creación y evolución de Manizales en el siglo pasado. ¿Y por qué no decirlo? En el siglo de 1800. Pues bien, saludamos a nuestro invitado, Pedro Felipe Hoyos Corbel. Bienvenido a este micrófono de Actualidad y Panorama. Y pues empecemos a hablar de historia de Manizales, de esa Manizales antigua, cómo fueron esos primeros espacios que se fueron creando, cuáles fueron esas primeras calles. Pues la historia cuenta de la plaza principal, que era donde hoy está la Plaza de Bolívar, donde se hacía mercado de los sábados. Cuéntenos acerca de esos detalles. Sí, Martín, mi querida audiencia, el tema es bien interesante, mucho hemos hablado de historia, no nos cansamos y el público no se cansa de nosotros, eso es importante, significa que podemos continuar y tenemos la aceptación. La historia de Manizales hay que dividirla en dos, antes de los incendios y después de los incendios, porque el panorama urbano cambia completamente. Antes del incendio, la construcción toda era en bareque, muy poquitas casas eran en cemento y en el estilo ecléptico republicano. Uno de esos fue la desaparecida alcaldía que quedaba en la carrera 23 con calle 23, donde está hoy en día la nueva sede del Banco de la República. Ese edificio, hasta ahí llegaron los incendios, siempre estuvo en pie hasta que en el año 66 fue demolido, construido el edificio del Banco de la República, que también tuvo la misma suerte, fue demolido y tiene ahora la edificación que tiene. Característica de la historia de Manizales, crecer, crecer y crecer. Arrancaron el primer censo con 232 personas, estoy hablando de 1851, y estamos hablando hoy en día de 424.000 habitantes. El crecer es aumentar población y por ende debe crecer una infraestructura urbana. Deben haber más calles, entonces hay más demanda de alimentos, surgen almacenes, las plazas de mercado deben crecer. Muy bien lo nota usted, Martín, primero fue en la Plaza Bolívar hasta 1910, donde se traslada, donde está hoy en día el viaducto López Pumarejo, y en el año 50 se traslada a las galerías donde está hoy en día. Si comparamos la cantidad de alimentos que se podrían haber vendido un día domingo en la Plaza de Bolívar a lo que se vende hoy en día en la Plaza de Mercado, vemos de que es una ciudad que tiene que alimentar casi 500.000 de habitantes. Lo mismo sucede con las calles. El centro histórico era pues chiquitísimo, las calles y las carreras, ninguna tenía continuación. Manizales era un pueblito incrustado en unos morros. Todo eso que vemos hoy en día plano eran barrancos cuya tierra se descargó en las cañadas, haciendo posible que surgieran la carrera 24, la carrera 25, la carrera 26. Todo eso eran cañadas. Lo mismo para el frente norte de la ciudad, la carrera 19, la carrera 18 no existían, eran unas cañadas profundísimas que con este material de sobra se fue llenando. Los famosos banqueos que se hacían con carretillas, con bombas de agua, porque se dejaba decantar la tierra
para que cogiera más fuerza y se pudiera construir sobre ellas. Al aumentar las calles y las carreras van cambiando los nombres. Manizales tuvo 3 cambios de nombres y apenas en el año 36 se dejaron los nombres y se cambiaron por los números. Pues bueno, vale la pena entonces recordar algunas de esas calles con sus nombres, pues que obedecían a, digamos que, a términos de personajes, de pobladores, pero también de ciudades de otros países inclusive. Sí, ahí teníamos la calle del Cauca. Claro, era la salida al Cauca, que no era por el Parque de las Aguas o la Herrera, sino era subiendo por Las Palmas, por los Agustinos, y de ahí de la Cuchilla descendía hacia Santa Sofía. Entonces ahí era la calle del Cauca, la calle Mosquera, las calles de la batalla de Ayacucho, las batallas de la Independencia también fueron honradas, personajes de la Independencia, también pobladores, la calle Elías González. Había un sinnúmero de nombres que fueron cambiando hasta que finalmente el nomenclator quedó en números, y ese era invertido. Las calles arrancaban del Parque Fundadores, que era la calle 1, hacia el centro, que ahí iban aumentando. Hoy en día, en el año 36, eso se invirtió y es al revés. Las carreras eran 10 números menos. Entonces la carrera 11 hoy en día corresponde a la carrera 21 del nomenclator del año 12, que fue la segunda vez que se cambió y se hizo el censo y se hicieron unos mapas mostrando pues el tamaño de la ciudad y poderla planificar. Lo venía diciendo, crecer y crecer, entonces es más gente, más construcciones, más viviendas, obviamente más instituciones. Vemos que Manizales se convierte parroquia en 1850, en el año 76 ya se vuelve capital del distrito del Cantón del Sur, en el 5 se vuelve capital del departamento de Caldas, en el año 1900 se vuelve arzobispado. O sea, administrativamente crece y entonces se necesitan más edificios para ubicar funcionarios públicos y obviamente gente, colegios, el comercio, obviamente la diversión. Manizales ha tenido 12 plazas de toros diferentes. Una historia muy interesante. Hubo una, la primera, que quedaba donde queda hoy en día la Iglesia de la Inmaculada, en el Parque Caldas. Ahí quedaba la primera plaza de toros de Manizales. Estos datos que estoy dando aquí están en el libro de Luis Londoño, se llama Manizales, que es una reimpresión que se hizo el año pasado. Esa reimpresión se le anexaron 600 fotos antiguas y se le colocaron 570 glosas. O sea, se hablaba de Elías González y había al pie de página una explicación dónde había nacido, dónde había muerto. Se hablaba de Aquilino Villegas y ahí está pues la explicacióncita biográfica de estos personajes que aparecen en el libro. Este libro fue premio en el año 1924, cuando Manizales cumplió 75 años, ocupó el segundo lugar en ese concurso. El primero lo ocupó el padre Fao y desde el año 36 no había sido editado de nuevo. Para Manizales es, pues para los amantes de la historia de Manizales, pues es un gran elemento de recuerdo, precisamente este libro que usted pues ha citado. El libro se llama Manizales. Manizales. Reeditado mejor. Es una reimpresión, no se le cambió un ápice, se le agregaron estas fotos. Era un vacío porque alguien que quiere estudiar la historia de Manizales, el pasado, los incendios, el comercio, las primeras industrias, el acueducto, las vías. Acuérdese, Martín, que en algún momento se habló de que Manizales tenía tranvía. ¿Cuáles fueron los intentos? ¿Cuáles fueron los primeros buses? Una cantidad de información que es importante conocerla para poder planificar la ciudad en un futuro, porque creo que esto sigue creciendo con ese mismo impulso. Así es, estamos seguros de eso. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para el segundo segmento de Actualidad y Panorama. Continuamos en Actualidad y Panorama con nuestro invitado Pedro Felipe Hoyos Corbel, editor, escritor, librero e historiador, precisamente hablando de la historia de la Manizales de antes, de la Manizales antigua. Y vamos a referirnos, Pedro Felipe, a esas primeras calles, como usted ha hablado,
de los primeros negocios, de los primeros establecimientos de comercio, luego las primeras industrias, pero sobre todo esa Manizales, digamos que una antes de los incendios y otra Manizales después de los incendios que marcaron a la ciudad en los años de 1922, 1925, 1926. Sí, la Manizales de antes del incendio y toda esa época, las vías, todo se transportaba a lomo de buey y lomo de mula, todo era muy costoso, así que todos estos pueblos eran autosuficientes. Manizales tuvo fábrica de jabón, tuvo fábrica de gaseosas, tuvo fábrica de cervezas, grandes ebanisterías, grandes sastrerías, panaderías por supuesto, molinos, fábricas de chocolate, donde persiste hoy en día la que conocemos, fábricas de café, la panela obviamente, toda la verdura, todo está de los alrededores, porque traer algo de mucho más lejos era muy difícil y encarecía el producto, y pues nadie iba a dar por una naranja lo que valía en el exterior. Entonces el comercio giraba alrededor de lo que se importaba y lo que se producía en la misma ciudad, buscando esa autosuficiencia. Estuvo cervecería, fábricas de jabón, fábricas de papel no hubo intento de tener una fábrica de vidrio, ¿cierto? Porque eran productos que se estaban necesitando, se estaban requiriendo, había una demanda, había una población que satisfacer con esos productos. El primer incendio fue como una especie de alarma que no se tomó muy en serio, fue un incendio chiquito, diría yo. El segundo, del año 25, fue fatal, le cambió la cara completamente, se quemó todo el centro histórico. Fueron 216 casas que se quemaron, 32 manzanas. Todo el centro histórico que conocemos quedó en ruinas, las fotos lo demuestran. Y esa ciudad que se reconstruyó ya no en guadua, con madera y en bareque, sino se hizo en cemento. El estilo arquitectónico cambió, el tipo de familia cambió, y hay un detalle muy interesante: surge el automóvil. La ciudad que se quemó era una ciudad para mulas y caballos, para gente a pie. Las calles eran bastante angostas, tanto que en el año 1950, para el sesquicentenario, se ampliaron la carrera 23 y la carrera 21. A los propietarios se les expropió 1,5 metros de frente, ¿cierto? Y ahí vemos que hay fachadas donde una casa es en bareque y el resto parece como en otro estilo. Son de esa época donde les tocó ceder para poder ampliar las vías. Con el incendio entonces ya se planificó hacer una ciudad más amplia y con espacio para los automóviles. Hay solamente una casa que se construyó pensando en tener garaje. Todas las otras casas, miren las del Paso de Bolívar, era gente muy rica, pero el constructor nunca pensó de que ahí iban a guardar un carro. Hay una casa detrás de la gobernación, que es el Hotel Poltí hoy en día, que la entrada era el garaje, que entraba y cabían 8 carros evidentemente en ese sitio. Ahí vemos cómo factores como un incendio le cambia la cara a la ciudad, y cómo los avances tecnológicos, como es el automóvil, la electricidad, que seguramente fue la que causó el incendio, van cambiando y la ciudad va evolucionando, la gente va evolucionando, las ciudades son algo vivo. Por ende, la historia es tan interesante porque es el momento donde podemos ver ese fenómeno, ciudad quieto. Eso es muy importante porque algo en movimiento es muy difícil medirlo, tomarle la temperatura, medirle el tamaño. La historia tiene esa virtud de congelar una imagen para poder medirla, determinarla y sacar conclusiones de esa visión. Manizales cambia completamente. Habían seguros en las viviendas, seguras en las mercancías, y rápidamente se recupera, no solamente con los seguros, sino con las cosechas de café. Los cafetales no se quemaron, a los pocos meses hubo traviesa, a los pocos meses hubo cosecha, y de nuevo el comercio que vive de la caficultura vuelve y hace ganancias, y vuelve y se recupera. Al surgir lo del cemento, tenemos también unos avances tecnológicos importantísimos. El cable aéreo, que demuestra una riqueza y una necesidad de mover unas mercancías, sobre todo de exportación, no de importación.
Y después, en el año 27, arriba Manizales, el ferrocarril de Caldas, con esa hermosa estación que hoy en día es la Universidad Autónoma. Ahí vemos cómo esa expansión, esa cantidad de gente que había que mover, esa carga que había que mover, ya no era suficiente moverla en mulas o en vagonetas en el cable, sino hacía falta hacer llegar a estas lomas, a esta altura, un ferrocarril porque lo que más movió fue carga, que es café, obviamente, ganado y gente. La movilidad que le dio el ferrocarril de Caldas al departamento de Caldas cuando era integrado por los departamentos vecinos hacia el sur, era enorme. La gente podía visitarse porque ya ir a Santa Rosa era un asunto de una mañana, no un asunto de un día y medio a pie o montado en un caballo. Eso facilitó mucho, acercó mucho a las familias, creó muchos lazos, un aspecto que poco se tiene en cuenta cuando se ve la importancia que tuvo el ferrocarril de Caldas para la región. De pronto era una tecnología inadecuada para estas alturas, hubiera sido mejor el cable, como se está demostrando hoy en día con el resurgimiento de ese medio de transporte. Surgen los colegios se agrandan cada vez más, creo que el más vistoso es el Instituto Universitario, que es la base de la Universidad de Caldas, y hoy en día Manizales tiene ¿cuántas universidades? 12. Ese es otro también un signo de crecimiento. La población estudiantil en Manizales es más del 15% de la población que tenemos, o sea que Manizales se convierte de ciudad cafetera en ciudad universitaria. Pues pasamos de las edificaciones en Tapia, de las edificaciones en Bareque, a edificaciones un poco más modernas. Sin embargo, pues ya avanzando esa década de los años 30, donde Manizales tenía un desarrollo mucho más notorio. Y ahora que Pedro Felipe cita, por ejemplo, el transporte de mercancías en tren, pues después de la siguiente pausa vamos a aprovechar para que nos hable acerca de las nuevas edificaciones de tipo republicano, casas coloniales que también tiene y afortunadamente con las que aún cuenta la ciudad de Manizales, y la manera como pues se fueron construyendo con esa nueva tecnología para la época estas edificaciones de tipo republicano. Todo esto después de la siguiente pausa. Agradecemos a la Universidad Nacional por permitirnos realizar este programa desde la Facultad de Arquitectura. Estamos pues precisamente a un lado de la sala de máquinas del cable aéreo, el primer cable aéreo que tuvo Manizales, Pedro Felipe. Hacía yo referencia en el segmento anterior acerca de las edificaciones en Tapia, principalmente del centro de Manizales, algunas en Bareque, que uno diría que algunas todavía se conservan, pero con el desarrollo de la ciudad y la llegada del tren y ese primer cable aéreo, pues empezaron a llegar también materiales para la construcción y edificación de nuevos edificios de tipo republicano. Algunas casas coloniales que todavía tiene la ciudad de Manizales en unos sectores no cercanos al centro de la ciudad, sino más bien como por el sector de Versalles y demás. Recreemos un poco la historia de lo que pasó con motivo de esos incendios que destruyeron gran parte de la ciudad. Sí, yo pienso que ahí podríamos, para enganchar y enmarcar este otro segmento de la historia de los años 30 hacia adelante, la avenida Santander, que entonces se llamaba Avenida Cervantes hasta el año 30, antes se llamaba El Carretero. Cómo va creciendo y cómo se va expandiendo la ciudad, con la creación del cable aéreo, que era bastante lejos de la ciudad, ¿cierto? En el año 22 que se inaugura, después el ferrocarril en el 27, la ciudad empieza a orientar su crecimiento hacia esa parte de la ciudad. El cementerio de arriba de Chipre lo trasladan para primero al lado de la avenida Santander, o sea, en el barrio Lleras de hoy en día, después lo colocan en donde está hoy en día el cementerio San Esteban, ¿cierto? Vemos cómo la ciudad va orientándose y siguiendo la ruta de esa avenida, el Instituto Universitario, después los nuevos institutos universitarios, los colegios, todo esto va yendo una expansión, se crea el barrio Versalles, que es el primer barrio elegante que se hace fuera de la ciudad, porque entonces los dueños de las casas del centro, estos patricios tuvieron hijos, estas familias fueron creciendo, se independizaban y ya no vivían en el centro porque no cabían. Fue el primer barrio que se hizo por fuera,
de los años 20 y 30, de esas casonas, lastimosamente, de esas 30, 40, quedan creo 2 o 3, lastimoso lo que se hizo con ese patrimonio arquitectónico, donde hay unos edificios bastante feos, seguramente muy útiles porque son de 20 pisos y cabe gente hasta en los pasillos. Ahí vemos cómo la ciudad sigue creciendo, sigue empujando hacia ese sector. Después, en los años 40, surge el barrio Belén, el barrio San Jorge, el barrio, por ejemplo, el Vélez, el Sáenz, cómo lentamente la ciudad aumenta en población, los hijos tienen hijos, y etcétera, y es importante la vivienda. Muy bien, nosotros pues lamentablemente recordamos con tristeza la pérdida, por ejemplo, en esos primeros incendios del Hotel Internacional, por ejemplo, del Banco Caldas, pero después en el tiempo no fue por un incendio, sino por una decisión administrativa que ordenan demoler el Teatro Olimpia, que era uno de los teatros más espectaculares, podría decirse, del país, y que todavía no entendemos una decisión administrativa pues que prácticamente permitió que una arquitectura, una construcción como la del Teatro Olimpia de Manizales pues se fuera al suelo, se demoliera. Es lastimoso cómo ese patrimonio no encontró protección y de decir, bueno, de ahí lo tumbaron y hicieron una cosa más grande, más bonita. No, terminó en un parqueadero y unos locales comerciales que imitan más o menos lo que había sido la periferia de ese teatro. Pero otro teatro hermoso que era el Teatro Colombia, que quedaba en la carrera 20 con calle 24, también fue demolido, hermoso, y antes del Olimpia. Es lastimoso, pero es importante, y pienso que la historia tiene esa utilidad. El interés de reeditar libros como el de Luis Londoño es eso, es volver a acercar a la gente a esa historia, valorarla, y que la gente piense qué tan importante es la modernidad y los cambios que están haciendo. Somos un eslabón de una cadena muy larga, y muchas veces estos arquitectos creen que son Adán, que ellos fueron los primeros que hacen y que están inventando el agua tibia y cosas por el estilo, desconociendo una riqueza arquitectónica, un diseño como lo fueron las casas republicanas, y mucha gente dice son cosas viejas, los libros, los muebles, los van botando, los van dejando dañar porque no le ven sentido. Al hablar del pasado, hablar de las gentes que lo hicieron, hablar de la catedral, pienso yo, si Manizales se quema hoy en día, yo creo que no la reconstruyen, ya no la gente quiere hacer ese esfuerzo. La catedral original era una iglesia muy parecida a la Inmaculada, un pitico más grande. Hay una réplica en Chipre que es una copia más chiquita, más o menos es el tamaño. Después del incendio, todo en cenizas, los manizaleños decidieron comprar toda la manzana y montar una iglesia en ferro concreto mucho más grande que la original. Donaron los lotes, compraron los lotes, hicieron una construcción inmensa que se demoró del año 29 hasta el 39, que se pudo inaugurar la catedral, se cerró la cúpula, todavía no se había terminado la torre, que eso demuestra una capacidad de gestión, una capacidad de articular, donde había muy poco egoísmo, donde la gente pensaba en su ciudad, su embellecimiento, su crecimiento y fortalecerlo, donde el rico estaba interesado en ser más rico, pero no era a costa del pobre, donde era buscar la ventaja, sino era una sociedad donde todos aportaron. En la catedral hubo donaciones de la colonia siria. Los judíos que vivían en Manizales también donaron plata para la construcción de esa edificación. Mucha gente que no tenía plata donó su mano de obra y participó, o sea que ese edificio fue hecho por todos los manizaleños. Un acto de esos hoy en día es muy difícil articularlo. Pienso que esta sociedad ha cambiado demasiado. Un civismo puro el que se vivía en la época con la reconstrucción de la catedral de Manizales, donde pues también la historia cuenta que fueron muchos domingos y festivales a punta de empanadas que también contribuyeron a que se construyera y se terminara esta gran obra. Y otra edificación de arquitectura republicana tan importante como el Palacio Amarillo de la Gobernación de Caldas, que es un placer andar por esos pasillos, incluso pues tomarse fotografías en una edificación tan bonita, tanto por dentro como por fuera. Sí, esa es otra joya que tenemos aquí, es de estilo ecléctico,
O sea, es un retomar el estilo barroco español, es idéntico a la rectoría de la Universidad de Alcalá de Henares en España, el mismo estilo, y luce hermoso por dentro, por fuera. Quisiéramos ser diputados para poder trabajar en ellos, o siquiera gobernador. Bueno, nos conformamos con ir y recorrerlo. El edificio Sáenz, por ejemplo. Ese también es hermoso y cuenta la leyenda que Manuel Sáenz murió en la inopia. Sí. Pues Pedro Felipe, además queremos invitar a nuestros seguidores en Facebook, en YouTube, en los canales locales de televisión donde se transmite este programa en los diferentes municipios de Caldas, para invitarlos además a una página en Facebook donde habla de la historia misma de la Manizales de antes, de la Manizales antigua. Hay unas muy bonitas como fotos antiguas de Manizales. ¿Cómo se llama el perfil de en Facebook? Se llama Fotos Antiguas de Manizales, donde gente muy querida, muy acuciosa como Luis Vélez, Gustavo Adolfo, Samuel Osorio, de libros fotocopian, de colecciones, van sacando y van subiendo fotos que son una recreación bien interesante. Ellos buscan la historia, los datos más precisos, en esos parecen historiadores estos hombres, en esa página tan interesante. Pues amables televidentes, la verdad es que no sé a ustedes, pero a mí este programa se me fue así como rapidito, como que fue un instante, porque ya el tiempo se nos agota. Queremos agradecerle a Pedro Felipe Hoyos Corbel, nuestro invitado, historiador, escritor, librero y además editor de libros, pues por traernos al recuerdo, traernos a la memoria la historia de la Manizales antigua, de la Manizales de antes, de la Manizales de 1800 y de 1900, y por contarnos todas estas anécdotas e historias tan bonitas de nuestra ciudad. No, Martín, agradecido soy yo y admiro la labor que hace usted en difundir cosas del pasado y también del presente, y usted es un hombre que mira el futuro. Eso es muy bueno y creo que su público se lo agradece y lo prefiere. Muchísimas gracias, se nos ha quedado corto también la historia misma, se nos ha quedado corta para contarles más detalles. Seguramente que este será un tema inagotable que ameritará otros programas para hablar de la Manizales antigua y de otros sitios, de otros espacios, de otras historias y de otras facetas importantes que tiene la ciudad y sus pobladores. Nosotros los invitamos para que estén de nuevo en un próximo programa de Actualidad y Panorama. Gracias por su audiencia, por su sintonía.